explicar. A ver, bien. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de verbos irregulares en italiano, hablamos de verbos de que no siguen un patrón de conjugación normal, como los verbos que habíamos visto anteriormente. Son verbos de que cambian su raíz, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les he preparado algunas diapositivas. Por ejemplo, el verbo andare, ¿no? Andare, vemos cómo tiene dos raíces. Cuando hablo de raíz, hablo de la parte del verbo a la cual luego se le añaden las desinencias. Pero en algunos verbos irregulares, esto no siempre es así, ya que justamente cambia toda la raíz. Como pueden observar en el primer verbo andare, que significa ir, vemos como andare en la primera conjugación no tiene nada que ver vado con andare. No tiene nada que ver con la parte infinitiva del verbo, ¿no? Con la forma infinitiva. No se sabe de dónde, o sea, no se sabe por qué terminó siendo vado en vez de ando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pero es la conjugación que encontramos hoy en día en italiano y es la que vamos a tener que aprender. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la conjugación del primer verbo irregular que vamos a ver hoy, que es el verbo andare. ¿Quién la podría leer, por favor? Io. Adelante. Andare. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Bene. Adesso vediamo l'altro verbo venire, il verbo venire che significa venir. Y Carlos, Sí. Yo vengo, tú vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. ok. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Bien. Ahora, estos son verbos irregulares, justamente porque se resalta aquí, como pueden ver en pantalla, claramente la parte, ¿no? Que no es regular. Aquí aparece una G, por ejemplo. Aquí aparece una I. ¿Mm? Acá otra vez una G. Entonces, eso es lo que los convierte a estos verbos en irregulares. ¿Ok? Tengo otros más por acá que me ayuda con la lectura del verbo volere, que significa querer. Adelante, Giovanni. Io voglio, Ujú, tu voglio, no, vuoi, ujú. lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. 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 Ujú. Con Ok. el acento tónico en la primera sílaba. Entonces tenemos aquí, io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Bien. Vamos con el siguiente verbo, sapere, que significa saber. ¿Quién lo lee? Fernanda, adelante. Sì. Sapere. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Benissimo. Io so, tu sai, lui le sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Bien. Aquí tenemos esta conjugación. A ver, sí me gustaría que estos los tengan, ¿no? Y les hagan una captura, por favor, para que los puedan tener y puedan utilizarlos. Avísenme. Listo. Bien, vamos con la Listo. siguiente. Ujú, Listo. buenísimo. Ok. Bien, entonces, vamos a continuar. Ahora, estos verbos los vamos a volver a encontrar en otro momento para volverlos a utilizar y crear algunas frases. Por ahora me interesa entrar en la parte del tema de las preposiciones en italiano. ¿No? Las preposiciones en italiano es un tema un poco complejo para algunas personas porque difiere bastante de las que utilizamos en español. Y vamos a ver viendo por qué. A ver, la primera frase, ¿quién me ayuda con la lectura? Carlos, adelante. Abito a Salerno, in Italia.
Abito a Salerno, in Italia. Salerno era la città dove abitavo prima di venire a Città del Messico. Mm. Vamos con la segunda. ¿Yo mismo? Karina, no. Ah. Gracias. Luis va a Città del México. Ujú. Lui va a Città del Messico. A mí, la tercera. Loro sono in Italia, ma vogliono andare in Messico. Bien, loro sono in Italia ma vogliono andare in Messico. La quarta. Giovanni. Lei viene dall'Italia. Lui viene dal México. Ok. A ver, sin explicación, ¿qué podemos notar de las preposiciones? Son las que están en verde. ¿Qué me pueden decir de la preposición a, por ejemplo? Siempre se queda igual. No se modifica como ¿Es para las otras. ciudades? La respuesta sería no, que es para ciudades en este caso, porque sí se modifica, sí tiene articulación, por así decirlo, junto con con artículos. ¿Qué me dicen de la preposición in Para países, para países? ¿Y qué me dicen de la preposición dal también para países y para decir que. para indicar la proveniencia, ¿no? Para Ujú. indicar la proveniencia. Vamos a ver las explicaciones. A ver, vamos a usar a, usiamo a con i nomi di città, con le isole piccole e con alcuni luoghi, ¿no? Con los nombres de ciudades, con pequeñas islas y con algunos lugares, no con todos, solo con algunos. Como por ejemplo, las frases que tenemos aquí. Fernanda, la primera, por favor. Sì. A Parigi fa molto freddo e gennaio. A Parigi fa molto freddo a gennaio. En París hace mucho frío en enero. Vamos con la segunda, Karina. Sei mai stato a Capri? Sei mai stato a Capri, ¿no? Significa alguna vez has estado en Capri. Vamos con la tercera, Carlos. Mi piace andare a scuola. Mi piace andare a scuola. Me gusta ir al colegio, a la escuela. A mí, la cuarta. Sono tornata a casa. Sono tornata a casa. Aquí tenemos, ¿no? El uso, ¿no? de la preposición a. En estas primeras dos frases la usamos con los nombres de ciudades, ¿no? Parigi, París, Capri, Capri. Mientras que con las últimas los últimos dos ejemplos son, bueno, Capri es una pequeña isla, ¿no? Entonces aquí también aplica la regla. Pero las últimas dos es lugares, ¿no? Son algunos lugares, que también con algunos se va a contemplar el uso de la preposición a. Por ejemplo, non mi piace andare a scuola, sono tornata a casa, ¿ok? Sí. Ujú. Ahora, también vamos a utilizar la preposición a con algunos lugares y tiendas, ¿no? Con algunos lugares y tiendas. Por ejemplo, vamos a ver la primera frase. Giovanni. Compro spesso la pasta al supermercato. Ujú. Compro spesso la pasta al supermercato. Quiere decir, a menudo compro la pasta en el supermercado, ¿no? En español utilizaríamos en el, mientras que aquí tenemos al. Esta es una preposición articulada. Porque ¿cuál es el género de supermercado? Il. Il. Entonces no podemos decir a il, sino decimos al cuando tenemos esta parte, en esta situación. ¿Ok? Angélica, la segunda, por favor. Vado al cinema con siempre tengo problemas con eso. Con EA, i
miei amici. Bene. Vado al cinema con i miei amici. Quiere decir voy al cine con mis amigos. ¿Ok? Vamos con la 3. Andrés. Sono alla posta. Sono alla posta. Aquí tenemos otra preposición articulada. Que sería alla, cuando tenemos justamente la preposición a más una palabra de género femenino y tenemos la. En este caso, la posta significa la oficina de correos en italiano. Entonces, sono alla posta quiere decir estoy en la oficina de correos. Ok. Vamos con la número 4. Bárbara. Il concerto è allo stadio. Il concerto è allo stadio. Allo stadio. Aquí tenemos otra vez allo, porque justamente el género de la palabra stadio es lo. No sé si recuerdan cuando vimos la regla de los artículos. Lo stadio. Entonces, a va a articularse con el artículo justamente lo y se vuelve allo. El concerto è allo stadio. Quiere decir, el concierto es en el estadio. ¿Claro? Quiero. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Todo gracias. cool. No, grazie. Bien, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Usiamo in con i nomi di continenti, con i nomi di nazioni, isole grandi, regioni e stati e con alcuni luoghi. Vamos a utilizar in, la preposición in, con algunos nombres de continentes, con algunas naciones, con grandes islas, con algunas regiones y estados y con algunos lugares también. Por ejemplo, vamos a ver la primera frase. Elías. Ogni anno va in Europa per lavoro. Benissimo. Ogni anno va in Europa per lavoro. Cada año va a Europa por trabajo, sería en español. Pero veamos cómo la preposición in en este caso se utiliza en italiano porque Europa es un continente. Entonces, ogni anno va in Europa per lavoro. Vamos con la número 2, Ami. In Giappone si vive bene. In Giappone si vive bene. Giappone es Japón. Entonces es un país, un estado, una nación. Entonces vamos a utilizar la preposición in. In Giappone si vive bene. En Japón se vive bien. Vamos con la 3. Reina, no sé si puedes utilizar tu micro. Ok. Déjeme ver, Carlos. In Campania ci sono molti siti turistici. In Campania ci sono molti siti turistici. Campania es una región de Italia, una región al sur de Italia, donde hay muchos lugares turísticos, ¿no? Donde está Nápoles, donde está la costa amalfitana, Positano, no sé si conocen, alguna vez habrán visto en videos o capaz han estado, ¿no? Es muy, muy turístico, de hecho cuando llega el verano se llena de personas, de turistas, bueno, antes de la pandemia era así, ¿no? Entonces es muy, muy, muy bonito, ¿no? Sobre todo esa zona del sur de Italia, ¿no? Porque en el norte está todas las ciudades que ya todo el mundo conoce y he visto por fotos, ¿no? La parte de Milán, ¿no? Todas las ciudades del norte muy famosas y arquitectónicamente muy impresionantes, pero si se busca una experiencia un poco más natural, por así llamarla, ¿no? Con playas y todo, ir a Italia en época de verano es realmente muy, muy, muy bonito. Se van a llevar una experiencia muy bonita si es que alguna vez van en época de verano.
Un consejo turístico. Número 4. A mí. In California fa caldo tutto l'anno. In California fa caldo tutto l'anno. ¿No? A California hace calor todo el año. Entonces aquí tenemos también. In California, porque California entonces es una región del país. Entonces, justamente, in sería la preposición. ¿Ok? Sí. Ahora, habíamos dicho también que utilizamos la preposición in con algunos lugares y con algunos nombres de tiendas, que en este caso van a terminar con ría o teca. Las tiendas, digamos, son nombres de empresas, vamos a llamar así, empresas o tiendas o tipos de, mejor, sería más correcto llamar tipos de tiendas, que terminan en ría o teca, van a necesitar el uso de la preposición in. Vamos a ver, por ejemplo. La primera frase, Giovanni. Labora in banca. Labora en banca, trabaja en el banco. Banca es en la palabra banco en italiano, sino que es de género femenino en italiano. Labora in banca, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar la preposición in porque son con algunos lugares en este caso. Entonces aplica, banca aplica en este caso. Vamos con la número 2, Carlos. Labora in ufficio. Labora in ufficio, trabaja en una oficina, o trabaja en oficina, también podría ser la traducción, ¿no? Ufficio es otra de estas palabras, los lugares que requieren la preposición in, en este caso. Bárbara, la tercera. Laboro in ristorante. Laboro in ristorante, trabajo en un restaurante o en el restaurante, sería en español. En italiano vamos a utilizar la preposición in, en este caso. Vamos con la número 4, Fernanda. Sí. Comprate il pane in panetteria. Comprate il pane in panetteria. Y aquí tenemos un ejemplo de palabra que termina en ria. Entonces vamos a utilizar la preposición in panetteria, ¿no? Compran, ustedes sería, ¿no? Ustedes compran el pan en la panadería. Bien. Giovanna, ¿puedes utilizar tu micro? No estoy seguro. Bueno, por el momento va a leer Karina. Adelante, las 5, por favor. Mi piace studiare in biblioteca. Ajá. Mi piace studiare in biblioteca. La biblioteca es otra de estas palabras que termina en teca, entonces vamos a requerir el uso de la preposición in. In biblioteca. ¿Ok? Okay. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bien. Profe, Ahora. a mí me Sí, surgió sí. la duda de si los países tienen género o es siempre el mismo. Los países en italiano se acompañan siempre de los artículos. ¿No? Por ejemplo, Italia no será solo Italia, sino será l'Italia. ¿No? L apóstrofo Italia. Francia, Francia, sería en italiano, no será Francia, sino la Francia. Entonces, digamos que más que tener género, se acompaña con un artículo de por sí. Y el artículo sí es específico para los países, ¿no? O sea, por ejemplo, México no es la México, sino será il México, ¿no? Ok. Con el artículo il, ¿no? Sono Sí. andato in Messico, no? Il Messico è un paese molto grande o è un paese molto bello, por ejemplo. Il México, ¿vale? Sí, Entonces, gracias. no sería al 100% correcto decir que tienen género, pero vamos a decir que sí, porque justamente cada país, ¿no? se acompaña de un artículo, ¿no? En algunos casos va a ser la, en otros casos va a ser il, en otros casos va a ser y, GLI y y,
¿no? Por ejemplo, gli Stati Uniti, Ah, los ok. Estados Unidos. Como plural y así. Ujú, exacto. Ujú. Gli Emirati Arabi, ¿no? Los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Gracias. Luego. Ok. Ahora, veamos aquí entonces la preposición da. La preposición da, en este caso, la vamos a utilizar con algunos lugares que son representados por nombres de profesiones, nombres de personas o pronombres. Como por ejemplo, en la primera frase, Giovanni, prego. È importante andare spesso dal dentista. Ujú. È importante andare spesso dal dentista. Es importante ir a menudo al dentista. En español le vamos a decir al, ¿no? En italiano vamos a decir dal, porque justamente aquí tenemos la preposición da que se articula con el artículo, ¿cuál? No Il sé. Il, exactamente, ¿no? Sería il dentista. Da más il no pueden quedarse separados, hay contracción. Entonces vamos a decir dal dentista. È importante andare spesso dal dentista. Ujú. Vamos a leer la número 2. Andrés, por favor. Perdón, que me desconecté. No pasa nada. La número 2, por favor. Sono da Carlos. Ujú. Sono da Carlos. Es un poco, es como, no sé si alguno de ustedes sabe o estudia francés, ¿Sería el ¿no? chef? Exacto, sería el che, justamente, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Je suis chez Carlos, en este caso, quedaría en italiano sono da Carlos, ¿no? Porque sería justamente el mismo uso, ¿no? Del che en francés, que significaría estoy con Carlos o estoy en casa de Carlos, ¿ok? Puede significar ambas cosas. Ok. Cuando vemos en la frase número 3 que dice vado da lui, dice estoy yendo a verlo, sería en español, ¿no? Estoy yendo a verlo. Pero en italiano decimos así la preposición da, ¿no? Con algunos pronombres, justamente lui, ¿no? Vado da lui, voy hacia él, sería, digamos, una traducción un poco literal. Pero claramente en español no sería estoy yendo a verlo. Si quiero decir estoy yendo a verla, ¿cómo quedaría? ¿Vado da lei? Exacto, vado da lei. Si quiero decir estoy yendo a verlos, vado da loro. Loro. vado da loro. Ok. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la preposición da, además de indicar lugares representados por nombres de profesiones, vado dal dentista, ¿no? También indica nombres se acompañan nombres de personas con pronombres, ¿ok? ¿Claro? Quiero. ¿Preguntas hasta el momento? Ahora, la última parte de la explicación, ¿no? Es que justamente vamos a utilizar da a priori, ¿no? Esta expresión a priori en italiano, que también se utiliza a veces en inglés, a priori significa necesariamente, no sí o sí, para indicar proveniencia. Entonces, además de los casos que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Que son estos de aquí, vamos a utilizar sí o sí da para indicar el lugar de proveniencia. Es por eso que tenemos aquí, viene dagli Stati Uniti. No, dagli, porque sería la preposición contraída, articulada,
de da más y, porque justamente lo que les dije hace poco, ¿no? Estados Unidos va a necesitar el artículo y para cuando hablamos del país. Entonces, para decir que viene de los Estados Unidos, viene dagli Stati Uniti. Vamos con la número 2. ¿Quién la lee? Karina, adelante. Torna domani dal Messico. Torna domani dal Messico. Quiere decir regresa mañana de México. Vamos con la 3, Carlos. Chiamami quando torni da scuola. Chiamami quando torni da scuola. Llámame cuando regreses de la escuela. Entonces también allí vamos a tener el uso de la preposición da. Si yo quiero decir que vengo de Francia, por ejemplo, ¿cómo quedaría en italiano? Vengo da Francia. No, falta algo. Francia, ¿qué artículo requiere? La. Entonces, ¿cómo queda? Dal. Vengo de la Francia. Dalla. Vengo dalla Francia. Con doble L. Ok. Así es como se modifican. O sea, por ejemplo, G, bueno, así dagli, dal, con il y dala. Y nada más, ¿verdad? Ok. No nada más. A ver, les voy a mostrar justamente esta diapositiva. ¿No? Que estas son las preposiciones articuladas. ¿No? Aquí tenemos todas las que existen. No hagan caso a lo que está escrito acá debajo, que son apuntes de preguntas que van haciendo en clase. No, pero aquí tenemos, ¿no? Que todas las preposiciones articuladas que encontramos en el idioma italiano. Al, allo, al apóstrofe, alla, ai, agli, alle, dal, dallo, dal apóstrofe, dalla, dai, dagli, dalle, nel, nello, nell'apostrofe, nella, nei, negli, nelle. Ok. Por ejemplo, ese ale es, bueno, el de la hora es lo mismo, por eso dice ale otto. Exacto, exactamente. Que sería alas, ¿no? En español. Sí. Ok. Gracias. Prego. Bien. ¿Preguntas, dudas? A ver, sí, por favor, captúrenla, por favor. Karina, te escucho. Profesor, no me quedó muy claro el da que vimos hace 2 diapositivas, o sea, ¿cómo usarlo? Cuando decíamos, ajá, ahí, sobre todo la parte de Carlos, esa parte. Ok, en este caso el da se utiliza también con nombres de personas para indicar que estamos con tal persona o que estamos en casa de tal persona. No, si yo digo, por ejemplo, sono da Karina, lo que estoy diciendo es que estoy o en casa de Karina o que estoy con Karina, pero no estoy especificando dónde. Entonces, para eso se utiliza, ¿no? La preposición da delante de nombres con esta función. Ok, y por ejemplo, estas 3 situaciones, bueno, el punto 1, 2 y 3, son las únicas en este caso donde se usa da, digamos, para las profesiones, para decir que estoy con alguien y que estoy yendo a ver a alguien. Sí, pero tenemos más, ¿no? Hay muchos más casos. Estos son los principales, los primeros que vamos a encontrar, ¿no? Pero seguramente vamos a encontrar también otros casos donde la preposición da va a acompañar no solamente a nombres o a profesiones, a nombres de lugares con profesiones, sino también a otro tipo de situaciones, ¿no? Como aquí, da dove vieni, ¿no? ¿De dónde vienes? Vengo da fare una passeggiata, ¿no? Este da quedaría, ¿no? Como en español, que quedaría, estoy viniendo de hacer un paseo o de dar un paseo, ¿no? Entonces va a depender bastante del contexto, pero estas son el uso principal de la preposición. Ya luego vamos a ir encontrando, ¿no? Algunas
uno que otro, una que otra, no excepción, sino una que otra cosa extra, ¿no? Que de repente se utiliza más en forma coloquial. Ok, gracias. Prego. Bene? ¿Alguna otra duda? No, grazie. Ok. Bene ragazzi, allora ci vediamo domani, ci fermiamo qui per oggi. Buona serata a tutti, a domani. A domani, grazie.